Ahí vemos las imágenes del expresidente Donald Trump dentro del edificio de las Cortes en Manhattan, Félix. Así es, ahí estaba pasando del salón donde le tomaron las huellas dactilares, donde no hubo fotografía finalmente, hasta que llega aquí, al tribunal. Esta es la primera imagen que se conoce de Donald Trump en el momento que va a escuchar los cargos criminales en su contra. Recordemos algo, León, el juez no permitió cámaras en el interior del lugar en directo. Permitió que los fotógrafos entraran y salieran y tenemos esta primera fotografía. Esta es la imagen realmente histórica, la primera vez que un expresidente de Estados Unidos está sentado dentro de una corte escuchando los cargos en su contra. Aparentemente son más de 30 cargos lo que el día de hoy ha escuchado el expresidente Donald Trump, el proceso legal que ya enfrenta y continuará en los siguientes meses, que, como explicaban ahora los expertos en nuestra transmisión, un proceso, Félix, que podría durar entre 6 y 12 meses, extendiéndose hasta ya bien entrada la campaña electoral de 2024. Muy en el 2024. Incluso se dice que para ir ya a juicio, para ir a escuchar testigos y demás, se tardaría incluso, como bien dices, hasta el año entrante. Pero este es el momento, la noticia y la fotografía que queda para el registro histórico. Donald Trump recibiendo los cargos criminales. Les reiteramos, no va a haber imágenes en directo. Los fotógrafos se les permitió entrar, pero tenían que salir. En este momento está la audiencia presidida por el juez y donde la Fiscalía está presentando sus cargos. Está con nosotros Carlos Díaz Rosillo. Carlos, quiero tu reacción, Carlos, a esta imagen. Tú, como decía Ilia Calderón, trabajaste con Donald Trump, lo conoces muy de cerca. ¿Qué opinas de este gesto? ¿Qué opinas de esta imagen? ¿Qué te transmite Donald Trump? Mira, como dije anteriormente, creo que transmite una gran frustración, como mandó en el mensaje cuando estaba yendo de Trump Tower hacia la corte en el sur de Manhattan. Una imagen surreal, ¿no? Un expresidente de Estados Unidos en esta situación. Creo que debe estar con sentimientos muy encontrados, obviamente con todo el peso de lo que está pasando. Eso no es fácil para nadie, sobre todo para alguien que ha podido llegar al nivel que ha llegado él, presidente de Estados Unidos, pero también conociéndolo sé que está pensando en los siguientes pasos, qué va a hacer después. Y como dije anteriormente, también indiscutiblemente esto, si bien es un problema legal, no es un problema político para él. Le va a sacar un beneficio político ciertamente a corto plazo. Todavía estamos en veremos a ver qué pasa a largo plazo, pero a corto plazo creo que lo va a beneficiar políticamente, pero sin duda alguna la gran frustración que debe de tener es evidente, no solamente en esa imagen, sino en el video que transmitieron cuando pasaba de un lugar a otro. Así es, Carlos. Obviamente, como decimos, no vamos a conocer muchas más imágenes. Lo siguiente para averiguar es cuáles son específicamente los cargos. Pero te quería preguntar precisamente por lo que decías, el siguiente paso. Hoy, Donald Trump dice que va a tener una presentación ante medios de comunicación en Mar-a-Lago. Se especulaba con la posibilidad que hiciera alguna aparición ante los medios saliendo del tribunal. ¿Qué esperas tú que pase hoy y esta noche? Yo creo que él no va a hacer esa presentación fuera de la corte. Los instintos de él seguro le dicen que sí, que debe de hablar, que debe de expresarse públicamente. Yo me imagino que los asesores le dijeron que se aguante, que espere hasta que llegue a su casa en Mar-a-Lago, donde dará un discurso mucho más planeado, mucho más orquestado, ¿no? Con simpatizantes. El presidente Trump es alguien que recibe mucha energía del público, de la gente que tiene frente de él. Si lo hace frente a la corte de Manhattan, van a haber gente que lo está apoyando, pero también gente que va a estar protestando en contra de él. Así que yo creo que él se va a aguantar, va a esperar hasta noche, dar un discurso mucho más mesurado, mucho más orquestado, y lo va a hacer en su territorio, en Mar-a-Lago. Creo que se va a aguantar. Carlos, los rivales de Donald Trump, por supuesto los aliados de Donald Trump en el Partido Republicano, pero los rivales de Trump para esa candidatura han ya manifestado su apoyo irrestricto al presidente de Estados Unidos. Hablábamos antes, Félix y un servidor, sobre incluso antiguos rivales, por ejemplo, el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, quien también manifestó su apoyo. Es difícil pensar en una sola persona en el movimiento conservador que no haya manifestado ese respaldo al expresidente Trump. ¿Crees que a partir de ahora cierra filas el Partido Republicano alrededor del expresidente?
No creo, pero ciertamente en este caso en particular lo han hecho porque la persecución política ha sido demasiado obvia. Comenté anteriormente que este es un caso que lo evaluó el Departamento de Defensa con gente de carrera que estaba en contra del presidente, lo desestimó. La Comisión Electoral Federal también lo desestimó y este fiscal electo demócrata, como parte de su campaña, prometió llevar al presidente Trump a un juicio. Lo está haciendo en este momento con este primer arresto. Así que yo creo que todo el Partido Republicano, aún, como bien dices, aquellos que no apoyan al presidente Trump y que han pasado pasados 7, 8 años en contra de él, se están dando cuenta de que esa no es la manera de hacer las cosas. Carlos. Y por eso lo están apoyando. Carlos, una pregunta corta. Con lo que sigue, los abogados le han recomendado no hablar del juez, no hablar del fiscal. ¿Tú imaginas que Trump pueda dejar de hablar del juez y el fiscal esta noche? Mira, nadie le puede decir al presidente Trump lo que tiene que hacer. Yo me imagino que sí, habrá unos comentarios en contra del juez y en contra del sistema, pero me imagino que va a ser el discurso de esta noche mucho más mesurado de lo que mucha gente piensa.